¿Qué pasa cuando estudias esos fenómenos? ¿La izquierda está recobrando credibilidad o en el estamento y su fundamento realmente tiene validez su política? En todos esos países hay una derrota de la política neoliberal, que es la que está sentada en el banquillo de los acusados. En Chile, en Colombia, en Brasil, hoy en Ecuador. Es eso lo que está siendo derrotado. Y no se trata de gobiernos revolucionarios, no. Se trata de gobiernos progresistas. Lo progresista rompe el esquema neoliberal, pero también aquel estigma, o no sé, entre ideología de izquierda y derecha se coloca en el centro. Es que para Occidente, léase Estados Unidos, todo lo que se aleje de los fundamentos de su política, de su economía, de su filosofía y de su geopolítica, no es ni democrático ni decente y no merece existir. Una vez aparece en el horizonte un gobierno con alguna pequeña dosis de independencia, con solo que un gobierno busque amigos en otras partes del mundo, amigos que no son amigos del poder dominante, este poder dominante califica a este gobierno de dictadura. ¿Y por qué dictadura? Simplemente porque el gobierno pide soberanía. E independencia, como lo dijo en pide el discurso de respeto, Naciones. pide independencia, pide que le den chance de ser como ellos. El progresismo es un avance de las sociedades humanas en direcciones diferentes a las del mercado. El progresismo supone siempre recuperar al Estado. El progresismo supone un trabajo para el bienestar. A partir de esa explicación que nos das y esa definición de conceptos de progresismo, es sinónimo hoy en día de dictadura para quienes no comprenden para el cambio de juego para Washington. Significa que en el país, aquí en el nuestro, no hay dictadura, hay progresismo. Hay un gobierno que yo no lo inscribiría aún en el progresismo de los gobiernos del sur. ¿Por qué? Porque no sé cómo ellos están viendo esos fenómenos. No sé qué opinan de Petro, por ejemplo. ¿Qué opinan de Fernández? No lo sé. Pero se trata de gobiernos, uno, que están recuperando el Estado, dos, que están trabajando para lograr la eficiencia del funcionamiento de los aparatos del Estado. En este momento, ese aparato del Estado no es manejado directamente por los oligarcas, sino que hay un nuevo sector clasista que tiene el control del aparato del Estado. Se trata por primera vez en la historia de una pequeña burguesía empresarial. Esto es políticamente trascendente. Para Washington, por ejemplo, la dictadura de Colombia de Duque, esa era la mejor de las democracias. Es que el tema de la democracia es un tema con miles de rostros. Hay varias democracias. Una es la democracia de los banqueros. Otra es la democracia de la gente del pueblo. Otra es la democracia de los dueños de los partidos políticos.
Otra es la democracia de las grandes empresas transnacionales. Cada quien tiene una opinión de la democracia. Eso tiene que ver con el origen de la misma palabra democracia. Origen oscuro. Porque los que crearon la palabra democracia eran esclavistas. Democracia es la forma de Estado, que organiza la supremacía de la mayoría sobre la minoría. Esta es la democracia. Cuando hablamos de democracia, estamos hablando del Estado. De acuerdo. Ahora, ¿qué es dictadura? ¿Cuándo hay dictadura en una sociedad? Cuando una parte de la sociedad impone a la otra parte sus intereses, con independencia del medio usado para ello. ¿Hay dictadura en la sociedad salvadoreña? Sí. ¿Y hay democracia en la sociedad salvadoreña? También. ¿Cuál es el sector que impone al otro sector sus intereses? Sin que la gente se dé cuenta. Incluso usando el aparato del Estado. Esos aparatos del Estado. Estamos hablando de Asamblea, Corte Suprema, Ejecutivo, Fiscalía, Policía, Ejército, Procuraduría, Corte de Cuentas. Todos estos se llaman aparatos. Son aparatos políticos. En este momento, esos aparatos políticos no están sometidos directamente al control de los oligarcas, como ocurría en el pasado. Ahora, aquí, en El Salvador, mi país, hay una figura constitucional, que es la que en estas circunstancias se ha usado para abordar el problema de la seguridad, que siempre ha sido un grave problema para la sociedad humana, referido a la amenaza de las pandillas, específicamente referido a eso. Hasta ahora hay una guerra, se llama guerra social. Esa guerra estalla hace 30 años, cuando termina la guerra civil, y hay una negociación política. Y en el país se establece el neoliberalismo como política oficial, económica, educativa, deportiva, filosófica. Ahí nace la pandilla. Estamos hablando de más de 30 años. Pero en este momento se enfrenta la pandilla a la guerra de la pandilla, la guerra del Estado. Se llama guerra social. El nombre tiene que ver con que el motor de la guerra de las pandillas es económico. Hay cosas nuevas en la sociedad. Con solo el ataque frontal a la pandilla, hay como una psicología diferente. La gente va a bailar todos los días al centro histórico de San Salvador, de las 3 de la tarde en adelante hasta como a las 6:30. Hay fiesta. Sí. ¿Antes? ¿Y antes cómo? A las 6:30 ya está oscuro y la gente se mueve en el centro de San Salvador con seguridad. ¿Ha mejorado el país entonces a tu criterio? Podemos afirmar que ha mejorado el país. Okay. ¿Cómo examinas el rol de la oposición política en ese mismo contexto? Normalmente se piensa en oposición referida a los partidos políticos. La oposición se entiende como una oposición partidaria. En la vida las cosas no son así. Pero en el juego, en lo que se llama juego democrático, o la democracia como juego, la oposición está en los partidos políticos. Pero en este momento, los partidos políticos carecen de un papel en la sociedad salvadoreña. En una dictadura, dice la oposición, no existe la Constitución o existe
de manera tal que la puedo violentar o ocupar a mis intereses. ¿Eso pasa en el país a tu criterio? No. Es que las dictaduras se establecen constituciones. Porque las constituciones no es fruto exactamente de la democracia. Bueno, Pinochet dio una dictadura, de una constitución que es la que está vigente en Chile en este momento. Y esa era en 1980. Y es la que está vigente. No es cierto que una dictadura no tenga que ver con las constituciones. Claro que sí, porque en las constituciones se fijan las reglas del juego. ¿Estoy yo alineado? Sí, por supuesto. ¿Al gobierno? No, hombre. ¿Y soy parcial yo? Claro que sí. Es que la imparcialidad no vale nada. En este mundo, no vale nada. Pero, ¿de dónde vienen mis planteamientos y mis pensamientos? De la gente. Mi compromiso es con la gente. Y lo que yo vengo a decir aquí es lo que dice la gente. ¿Y tú estás de acuerdo en la reelección? Es legal porque aquí el tema de la reelección ha venido a dividir a propios y extraños en este país. Como siempre uno trata de basarse en los hechos, frente al tema de la reelección hay que saber qué es lo que está diciendo la gente. Eso es lo que dijo Monseñor Escobar Alas. ¿Y estos que argumentan que es ilegal, qué piensas? Tú que eres abogado, porque tú eres abogado también. Es un problema, porque jurídicamente la sentencia de una sala puede ser modificada por otra sala. Eso es así. Pero debe ser acatada. Claro. Cualquier resolución de una sala de lo constitucional es una interpretación general y obligatoria. Se le pregunta a la gente qué opina de la reelección y masivamente la gente dice: estamos de acuerdo. ¿Qué opina del presidente? Estamos de acuerdo. Bueno, ¿qué significa eso para este bloque, llamémosle opositor? Porque allá hay un problema. Allí hay una mayoría, abrumadora mayoría, que aparece de acuerdo con la reelección. Ese es un hecho político inobjetable. ¿Qué hago yo frente a ese hecho? Claro, yo puedo decir, bueno, es que la gente está equivocada. Y ciertamente, ¿se puede equivocar la gente? Sí, claro. Todos nos podemos equivocar, sí, pero esa es la mayoría. Los partidos políticos tradicionales han sido fruto del odio y el rencor de la población. Cuando este gobierno aparece alejado de ese mundo de los partidos políticos tradicionales, la gente confía. Este es un primer punto. A la gente eso le gusta. La gente rechaza todo lo que venga de los antiguos partidos políticos. Ahora, esto es fortalecido cuando la gente mira que los partidos políticos están hablando como han hablado siempre. Incluso están diciendo las mismas cosas, que indica que están pensando de la misma manera sin una variación. En este escenario, este gobierno expresa lo nuevo frente a lo viejo, pero lo viejo tiene fuerza, incluso más fuerza que lo nuevo. Y hay una lucha entre lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo no termina de aparecer, pero la gente le está dando tiempo. Lo viejo no termina de desaparecer. Eso se llama transición. Cuando un gobierno tiene todo el respaldo del pueblo, es cuando tiene mayor compromiso con ese pueblo. Porque el pueblo está esperando que se hagan las cosas que se necesitan.
abajo. Y no solo las cosas que se necesitan arriba. Y la gente está dando tiempo. La gente no entierra sus esperanzas, pero la gente está esperando. Y cuando yo le doy a este gobierno todo el poder, le estoy diciendo: muy bien, hoy que tenés todo el poder, hacé lo que tenés que hacer. Porque si no lo haces, es que no lo querés hacer. Este es el mensaje. En estas circunstancias, a la luz del desarrollo de la guerra, hay pocas o ninguna posibilidad de que se abra una mesa de negociación, porque los que negocian son siempre los fuertes. Son los fuertes. El derrotado pierde posibilidad de negociar. Si se abre una mesa de negociación, será en todo caso una victoria de las pandillas, una victoria política de las pandillas. El Estado es el animal que ejerce la soberanía. La Constitución dice: El Salvador es un Estado soberano. Está diciendo que el soberano es el Estado. La figura de soberanía es la explicación, la justificación del poder absoluto, total, permanente del Estado en todo el territorio. Esa es una condición mínima. Durante la guerra el Estado perdió soberanía. Pero hoy, en esta coyuntura, el Estado recupera esa soberanía. Una polémica declaración del arzobispo sobre el tema de la reelección. ¿O que te causa risa o qué? Es que fueron declaraciones que me alegraron mucho. ¿Sí? Sí. Monseñor Escobar Alas hizo una declaración muy inteligente y muy fina, basándose en la realidad. Es decir, basándose en los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que el pueblo apoya la reelección. Yo creo que aprovechando estos últimos minutos que me quedan, los partidos políticos van a participar. Se hablaba de Claudia Ortiz de Vamos, que podría correr, pero ya aclaró que no. Ya hizo la... ¿Sí? Tendrá sus razones y serán muy poderosas. ¿Cuáles crees tú que son? Teniendo la suspicacia y el olfato político tú en eso. Ignoro, pero tengo una impresión que ella es suficientemente fría y objetiva. Así como es suficientemente guapa y simpática, también es suficientemente fría y objetiva para analizar la situación. Porque es posible que los partidos políticos participen de manera coaligada. ¿Tú crees que se repita esa historia entonces? ¿Dibujas? No, en absoluto, okay. En absoluto. Pero es que si participan separados, tienen menos posibilidades. Y si participan juntos, también tienen problemas, pero quizás menos. El punto en todo caso es cómo resuelven los aspectos programáticos. Aparte de que en el caso del FMLN, antes de participar, necesita pedir perdón. En el caso del FMLN. No sé si eso está presente en la cabeza de los dirigentes, lo ignoro. Pero es una cuenta pendiente con la gente. Perdón, Arena no. No, Arena no. Pero el FMLN sí. Porque la gente esperaba otra cosa. Y ellos decían que iban a hacer otra cosa. Para saldar y bañarse, quitarse un poco del pasado.